Vamos a dar comienzo a la charla que lleva por nombre ¿Cómo agregar valor a la biomasa? Fertilizantes, alimentos y biocombustibles. Esta charla va a estar llevada a cabo por Claudio Dunán, Agustín Belloso y Víctor A. Castelo y moderada por Lucrecia Salgado. Recordamos que también pueden enviar mensajes al número de WhatsApp para hacer todas dudas y consultas que tengan, que vamos a estar leyendo al finalizar la charla. Digo el número para aquellos que tengan nota y papel, anoten, así van mandando. 3416 11 49 29. Repetimos una vez más. 3416 11 49 29. Y ahora sí los dejo con la mano de Lucrecia. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este panel. Bienvenidos. Mi nombre es Lucrecia Salgado, yo soy miembro de Regional Tandilia y también de la Chacra de Agregado de Valor. Voy a dar una pequeña introducción y los voy a ir presentando a los disertantes, que es un lujo que estén acá con nosotros acompañándonos. Bueno, la globalización, Internet, todas las nuevas tecnologías aumentaron el acceso a la información y hoy podemos compartir y expresar opiniones y compartirlas con otros en muy poco tiempo. Esto hizo que cambien las tendencias de los usuarios y consumidores y de los mercados, en especial en el mercado de los alimentos y de los bioproductos. Y esto es una gran oportunidad para Argentina, para los bionegocios de nuestro país. En cuanto al mercado de los alimentos, hay cada vez más una fuerte conciencia de los beneficios que trae a la salud, una dieta balanceada y equilibrada, y en este sentido, especialmente en Occidente, se está bajando el consumo de carne, reemplazándolo por proteínas vegetales. No solamente las personas vegetarianas o veganas, sino también las personas que comemos carne, estamos disminuyendo el consumo y eligiendo cada vez más proteínas vegetales. Se espera que la demanda crezca un 43% para el 2030. En este tema lo va a estar abordando Agustín Belloso, que está acá al lado mío. Agustín es cofundador y CEO de Tomorrow Foods. Él es abogado y tiene un MBA hecho en Cambridge. Tomorrow Foods se dedica a la investigación, desarrollo y producción de ingredientes y soluciones basadas en proteínas vegetales. Y él nos va a estar contando un poco el trabajo que se realiza en la empresa. Así como les comentaba que los cambios en la demanda de alimentos los hay en otros sectores de la economía, cada vez más escuchamos esto de descarbonizar la economía, de bajar la huella de carbono, y esto se está haciendo principalmente reemplazando los productos generados con compuestos de síntesis química, pasando a productos originados de compuestos más naturales y amigables con el medio ambiente. En este caso, Claudio Dunán, quien le sigue, va a estar hablando de bioenmiendas y biomateriales, derivados del rastrojo de trigo y de arroz. Y por último, también se están reemplazando los productos derivados del petróleo, y en este caso, Víctor A. Castelo va a estar hablando sobre biocombustibles. Voy a volver a presentar a Claudio porque me olvidé de presentarlo bien. Claudio es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en ecología en la Universidad de Colorado State. Él actualmente es director de estrategia de la empresa Bioceres. Y Víctor, que va a estar hablando de biocombustibles, él es contador público, tiene un máster en dirección de empresas y un MBA del IAE, y actualmente Víctor es presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz y también subgerente general de ACA. Bueno, de vuelta, muchas gracias que estén acá acompañándonos en el Congreso, y le paso la palabra a Agustín. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucrecia, y gracias a Presid nuevamente por la invitación. No sé si ya se está viendo la presentación.
Pero bueno, es la tercera vez que tenemos la oportunidad de presentar en el Congreso, siempre muy agradecidos como startup de que nos den este espacio para contar lo que hacemos. En el 2019 planteábamos esa oportunidad de la que hablaba Lucrecia, que nos está ofreciendo el mundo a Argentina y a la región, mientras como Tomorrow Foods dábamos los primeros pasos como startup. En el 2021 y durante la pandemia volvimos a participar dando el mensaje de los aportes que tienen las proteínas vegetales a la diversidad para nuestra salud y para la salud de nuestros suelos. Y está buenísimo estar nuevamente acá, no solo para contar los avances de Tomorrow Foods, sino porque en esos avances que hemos hecho también queda evidenciado cómo agregamos valor a la biomasa que nuestro campo, en Argentina y la región, ya produce de manera eficiente y sustentable. Entonces, para hacer un breve repaso y cuál es nuestro punto de partida, somos un equipo fundador con experiencias complementarias, pero fundamentalmente con objetivos compartidos, ¿no? Cuando empezamos a tener las primeras conversaciones sobre esa oportunidad entre los 4 cofundadores, que somos ingenieros agrónomos, químicos, médicos veterinarios y hasta un abogado, sí teníamos la ambición de cambiar ciertos paradigmas, ¿no? O tenemos la ambición de cambiar ciertos paradigmas. Queremos hacer un agregado de valor en origen, generando conocimiento e innovación, para ser un catalizador del cambio versus un modelo agroexportador. Ese agregado de valor también lo queremos hacer desarrollando nuevas tecnologías que estén adaptadas a los desafíos propios de la región, pero pensando en resolver problemas globales, ¿no? Y no solo buscar desarrollar con tecnologías importadas, que es un gran punto de partida, sino buscar esa adaptación local. Y por último, tener la sustentabilidad como en el centro del modelo de negocios y el impacto positivo versus un modelo que apuesta únicamente a crear la riqueza. Entonces, con todo esto, y ayer se hablaba en el foro de ACTEC de la Bolsa de Comercio, cómo trabajar entre todos para reposicionar a Latinoamérica como un hub de innovación, con todo lo bueno que está pasando, y hay un montón de ACTECs también acá en el Congreso, pero también mientras cuidamos nuestro suelo, ¿no? Que es parte también del lema del Congreso un año tras otro. A ese equipo fundador también se sumó un gran equipo con distintas formaciones, como ven ahí, pero lo más importante con un propósito compartido, ¿no? Que es esto, colaborar un futuro de la alimentación más saludable y sustentable desde la innovación y el desarrollo. Y justamente buscamos nosotros innovar y generar conocimiento para no tener que sacrificar nuestro estilo de vida, ¿no? Hablaba Lucrecia de cómo están cambiando los patrones de consumo y sobre todo respecto a las proteínas animales, y quizás se sorprenderán que dentro de una empresa plant-based, que dentro de ese equipo, que hoy ya somos 17, solo uno es vegetariano, ¿no? El resto somos todos flexitarianos y no queremos olvidarnos de las proteínas animales ni dejar de consumirlas, ni tampoco empezar a sentirnos culpables por disfrutarlas en un asado con amigos. Entonces entendemos que tenemos que trabajar para tener dietas más diversas, y por eso trabajamos con la industria de alimentos, ofreciéndoles sistemas proteicos vegetales, que es una combinación de proteínas vegetales originadas local y sustentablemente, combinadas con otros ingredientes funcionales y con conocimiento que habilitan a las marcas en la industria a lanzar nuevos productos plant-based de una manera simple y ágil en productos sabrosos, saludables y sustentables, y generando nuevamente esa innovación y conocimiento que ayuden a esas marcas a superar los desafíos que tienen en torno a esos productos en particular, como sabor, textura, performance, nutrición y cuello de botella de la industria en particular en lo que es innovación y provisión y aplicación de una nueva matriz de ingredientes. Hoy estamos trabajando ya en food service con varios restaurantes y hamburgueserías, y también con las primeras marcas que están lanzando sus productos en base a nuestras soluciones. Ahora bien, esto es entonces cómo lo hacemos y cómo agregamos valor a la biomasa, o de dónde partimos. Nosotros tenemos una cadena de valorización que está verticalmente integrada, y la decimos nativo sustentable, ¿no? Y allí veían también en el pantallazo del equipo, que es un equipo con un promedio de edad de 34 años, con lo cual nos consideramos nativos digitales porque la mayoría de nosotros nacimos ya en esta era
más digital, pero también nativo sustentable. No se habla mucho de que las nuevas generaciones somos mucho más conscientes del medio ambiente y el impacto, y eso también lo está imbuido en cómo hacemos las cosas, y nativo sustentable refiere a que arrancando en el campo, donde ya hay una producción sustentable y eficiente, después a lo largo de toda la cadena buscamos justamente no tirar por la borda ese esfuerzo y por diseño en cada uno de los eslabones de esa cadena agregar valor de manera sustentable también. Entonces, para hacer zoom en alguno de esos puntos que vienen al caso, creo, arranca todo con un screening de cultivos y variedades, y ahí tenemos como ventaja la biodiversidad de la región para superar desafíos. Ahora, Tomorrow Foods agrega valor a toda la biomasa o todos los cultivos, no, sino que hacemos una selección a partir de un enfoque holístico, digamos, ¿no? Vemos si hay producción en la región, si está desarrollada la cadena, temas de la proteína, tecnología para la extracción, qué aplicaciones tiene en la industria de alimentos y qué sustentabilidad o impacto positivo tiene eso, ¿no? Y muchas veces nos preguntan por qué no la soja o por qué solo trabajan con legumbres, cuando la soja está claro que tiene una cadena de valor muy desarrollada, tiene una gran producción, es la reina de las proteínas, no solo por título, sino también por calidad. Pero cuando uno empieza a ver, bueno, la tecnología para extraer y aislar ya es más complicada, porque además de mucha proteína tiene mucho aceite, ¿no? Y para separar esa proteína hay que usar solventes, entonces ya empieza a haber algunas preocupaciones del punto de vista de sustentabilidad o de impacto positivo, pero también pensando en el primer eslabón de producción la verdad vemos que no hace falta, por lo menos acá en Argentina, agregar más valor a la soja para darle más razones al productor para hacer soja, ¿no? Preferimos volcar nuestros esfuerzos en agregar valor a las legumbres para que ellas aporten también diversidad en la rotación de cultivos. Y una vez que vamos haciendo ese screening, la idea es armar un portfolio diversificado de esas proteínas, porque cuantas más proteínas tengo, más posibilidad de combinaciones tengo, combinando perfiles nutricionales, aminoácidos y funcionalidad. Hoy ya trabajamos con arveja, garbanzo y poroto mungo. Y después hablamos siempre de agregado de valor, porque ya en el siguiente paso, en la originación local y sustentable, justamente ya hay un valor generado en la instancia de producción primaria. Lo que nosotros hacemos es usar eso como building block, o sea, como bloque, y construir sobre eso, ¿no? Porque ya el productor, a través del trabajo que hace, el sistema de producción sustentable, el impacto ambiental positivo que tiene con la captura de carbono, ya hace, y la determinación sobre todo esos productores que quieren ser parte del cambio, ya es algo muy bueno. Y después, todo lo que hablaba Lucrecia del avance de la tecnología hace que para nosotros sea mucho más fácil realmente traer todo ese impacto positivo, poder validarlo, poder certificarlo y poder comunicarlo también. No estuve en una charla recién más temprano en la chacra de valor agregado que hablaba de ese desafío todavía de cómo comunicar todo lo que se hace bien. Entonces hoy el ecosistema AgTech también nos permite usar la certificación ASC, certificar huella hídrica y la trazabilidad y la huella de carbono. Luego, una vez que originamos con esos productores y los hacemos parte, hacemos una clasificación, una molienda y finalmente llega la etapa de extracción, aislado y funcionalización de nuestras proteínas en un centro que montamos, porque parte de esos avances que tuvimos fue el cierre de una ronda de inversión que nos permitió montar nuestro centro de I+D con laboratorios, planta piloto y la primera planta industrial de extracción de proteínas en la región, ¿no? Donde obtenemos aislados proteicos para los sistemas, subproductos para biomateriales y otras aplicaciones, pero lo más importante, datos. Cada vez que hacemos una bachada de nuestros productos, estamos generando alrededor de 50.000 datos, ¿no? Lo que además se suma a los datos generados aguas arriba en el campo, con lo cual empezamos a tener un montón de conocimiento de toda la cadena, desde el campo hasta el producto alimenticio final, y en definitiva, eso es lo que nos permite después entrar en una plataforma multinivel para seguir agregando valor en distintas verticales a toda nuestra biomasa y en distintos lugares. En un primer nivel, con Breeding 2.0, que llamamos nosotros, de identificar qué traits o qué atributos necesitamos de una variedad de arveja, además de que tenga buen rinde y buena adaptación.
o entender qué nueva fuente de proteína tenemos que traer al mercado para superar los desafíos de los productos y finalmente qué nuevos productos podemos desarrollar. Entonces, es un camino largo, se va haciendo a medida que avanzamos, pero lo bueno es que podemos hacer, a partir de esos datos y lo que vamos entendiendo, hacer a todos parte de la cadena, ¿no? Entonces, toda esa plataforma, como les decía, el objetivo es generar conocimiento a esas proteínas vegetales para ampliar su disponibilidad y lograr la adopción masiva, que es el gran desafío que todavía tienen. No escuchamos mucho de plant-based, pero todavía no han pasado a un consumo generalizado. Y creemos que junto al resto de las proteínas alternativas, fermentación de precisión, carne cultivada, va a ser muy necesaria para complementar la creciente demanda de proteínas junto con las animales, pero no hay que olvidar que las proteínas vegetales, además de ser una forma eficiente y sustentable de producir alimentos, también tienen un rol muy importante en la mitigación del cambio climático a partir del secuestro de carbono en sistemas de producción sustentable como tenemos en la región. Entonces, y por ello también es importante valorar el aporte del productor en la misma, donde en realidad empieza todo ese impacto positivo y después ir generando el conocimiento para que cuando agregamos ese valor a la biomasa, no tirar por la borda ese esfuerzo y poder conectar, en definitiva, la producción con el consumidor o empezar a conectar el agro con el food o el agro con la industria del conocimiento. Así que, muchas gracias. Bueno, globalmente se generan muchísimos residuos como seres humanos, aproximadamente 1 kilo por día de residuos de distinta naturaleza. Y eso va a seguir creciendo. Hoy se producen 2.000 millones de toneladas y en 20, 30 años vamos a estar casi duplicando esa cantidad. Y si nos acercamos un poco más a lo que vemos nosotros en forma diaria, acá podemos ver algunas fotos de zonas no muy alejadas, las primeras dos, las que están más en la parte superior. Esto tiene no, ahí está. ¿El puntero cuál es? ¿Este? Sí, mejor, me parece que va a ser más fácil. Estas dos son fotos de una ciudad no muy lejana de acá, y esta es una ciudad balnearia importante del sur de la provincia de Buenos Aires, o sea que son vistas que tenemos muy arraigadas en nuestra sociedad. En la Argentina hay aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto, esto lo dice el Ministerio de Ambiente y Bienestar, o Desarrollo Productivo, perdón, con todos los problemas que eso ocasiona desde el punto de vista de contaminación de agua, suelo, aire, la disponibilidad, la generación de enfermedades, roedores y demás. Si hacemos una estimación muy grande, el 50% de todos esos basurales, esos basurales contienen aproximadamente 50% de residuos que generamos en la Argentina, y el 40% de eso que tiramos a la basura diariamente y que van a una disposición final, que en el mejor de los casos, a veces es enterrado y demás, pero sino que es realmente un basural a cielo abierto, tiene un 40% de residuos orgánicos. Lo interesante de todo esto es que hoy hay tecnología para transformar esos residuos orgánicos y reciclarlos. Pensemos que esos residuos orgánicos podríamos volver a tener 4 millones de toneladas de materia orgánica al suelo anualmente si recicláramos este tipo de basura que tenemos, y generar 270.000 toneladas de nitrógeno. Son muchos, y de fósforo y de otros micronutrientes, y la tecnología existe. Es solo una cuestión de cómo organizar el sistema para que la tecnología nos permita transformar esos residuos en algo que sea utilizable, reciclable, baje el impacto ambiental de los cultivos que tenemos, solucionemos los pasivos ambientales que nos genera toda esta cantidad de residuos que le vamos a dejar a las generaciones futuras si no empezamos a hacer algo rápido, y realmente nos está costando comenzar.
La tecnología es muy sencilla, no voy a entrar en grandes detalles, es una tecnología a base de enzimas que permite en el transcurso de 3 a 4 horas, 80 grados centígrados en un bioreactor, transformar estos residuos en una bioenmienda. No es un biofertilizante porque la proporción de nitrógeno, fósforo, potasio que tiene es 4 o 5%. Es una bioenmienda, pero es un montón de materia orgánica y nutrientes que pueden volver al suelo. Y algo muy interesante, el 12% a nivel global de todo el metano emitido, y pensemos en la cantidad de vacas que nos adjudican con ese metano, está relacionado con basurales de disposición final, ya sea a cielo abierto o aquellos que son de alguna manera sufren algún proceso de transformación. Así que acá tenemos un muy buen lugar en donde ver metano, cómo reducir nuestra huella de metano para seguir produciendo otros, por ejemplo, ganadería y seguir vendiendo carne. La tecnología, como decía, es muy sencilla. El residuo orgánico es triturado, es secado, entra al bioreactor, se vuelve a secar, se enfría y se envasa. Puede ser utilizado en polvo, que es lo que sale de la primera producción, o puede ser utilizado en pellets para darle un poco más de comerciabilidad y llevarlo a un poquito más lejos, que no sería el caso. Eso como un compostaje acelerado. El compostaje, que es una de las formas que más se promueve de evitar arrojar residuos o darles algún tipo de reciclado, tarda de 3 a 6 meses, tiene una gran necesidad de superficie para utilizarse, genera lixiviados, hay todavía emisiones de gases de efecto invernadero, hay malos olores, o sea, no es una solución muy práctica tampoco. Esta tecnología pasamos de tener 2 hectáreas de compostaje a 0,2 hectáreas en una planta que vale, en una inversión, una planta de 30 toneladas para una ciudad de 25 o 30.000 habitantes, $300.000, $350.000 para generarlo. Después tiene sus costos, obviamente, de operatividad. Y esto es lo que termina ocurriendo. Esto es el material que entra y este es el material que sale. O sea que es más que interesante, es una industria, una tecnología diseñada en Taiwán. Acá hay un poco algunas ideas de cómo pasar del compostaje al aire libre a lo que sería una planta. Esta gente, hay una gran ventaja también en cómo se mantienen la cantidad de materia orgánica, la cantidad de nutrientes comparativamente al compostaje tradicional. Cosa que no es que nosotros estamos haciendo mucho compostaje. La basura sigue siendo tirada, como los mencioné, en basurales a cielo abierto. Pero es una solución, ya es una solución 2.0 respecto de qué podemos hacer con parte de esa basura, que esos residuos. Bueno, después hay otro montón de ventajas que tiene, como el incremento de los rendimientos, obviamente se aumenta la materia orgánica del suelo, el pH, la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes. Y una planta de estas de 30 toneladas por día, que de nuevo no es, que sería ideal, y encima son plantas modulares, que son plantas que se pueden replicar, nos permitiría ahorrar 7.300 toneladas de dióxido de carbono al año solamente por evitar tirar esa basura, que esa basura llegue al medio ambiente, y encima después, si se utilizan los cultivos, nos permite generar un ahorro de gases de efecto invernadero reemplazando fertilizantes. O sea que esta es una solución posible, existe, es una cuestión de cómo organizar el modelo del negocio, cómo organizar la logística con el municipio y cómo hacer que el producto se produzca, vuelva a las producciones locales cercanas. No se necesita demasiado. Existe, esta gente tiene ya un footprint global importante, no solo en Taiwán, en China, en Europa, y bueno, estamos pensando con varios municipios, con gente que está acá sentada en el auditorio, cómo vamos llevando esto a distintos municipios del país. Así que es una alternativa de cómo agregarle valor a una biomasa que producimos todos los días, de la cual somos parte, y piénsenlo también desde el punto de vista, qué interesante es del impacto social que esto tiene. En una comunidad, es decir, somos productores, nos hacemos cargo de todo esto, bajamos el pasivo ambiental, producimos más sustentablemente y mejoramos la salud de la sociedad en la cual estamos. ¿Tengo unos minutos más? Sí. Y ahora paso a otra tecnología totalmente distinta, pero también relacionada con
con el hecho de utilizar una biomasa de la cual estamos más familiarizados, que es el rastrojo. Puede ser rastrojo de trigo o rastrojo de arroz como un material para construcción verde. Y acá también es interesante pensar en cuál es el marco de todo esto. Más allá de tener que dar alimentos a la población mundial que está creciendo, hay que darle también vivienda y se necesitan incrementar en los próximos 3 décadas 230.000 millones de metros cuadrados de viviendas para la población global que hoy no tiene viviendas o que se va a ir incorporando. Y es muy interesante porque el tema de las construcciones, ya sea viviendas o industriales, comercios, escuelas, etcétera, tiene un gran impacto en lo que es el consumo de energía. Es donde más consumimos energías como seres humanos, calentando y enfriando las casas. Por lo tanto, más del 30% del consumo de energía lo hacemos en los edificios y genera eso muchísimas emisiones relacionadas con la construcción per se, más las emisiones generadas por la energía que se utiliza. Para darles una idea, la construcción verde, o sea, es una industria que se tiene que descarbonizar, utilizando las palabras que ya hemos escuchado. Para lograr los objetivos de mitigación del cambio climático, es una industria que se tiene que descarbonizar sí o sí. Hoy es una industria de unos, ¿qué dice?, 400.000 millones de dólares y en 10 años se estima que va a ser de 25 billones de dólares, o sea, billones nuestros, o sea, millones de millones. Y en Latinoamérica puede llegar a 4 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Generar materias primas para la construcción de menor cantidad de energía embebida, o sea, de menor cantidad de energía en su producción y que generen después ahorros posteriores. Más allá de que de pronto, como en el caso nuestro del trigo y del rastrojo de trigo y de arroz, durante el proceso productivo estuvieron fijando dióxido de carbono. ¿De qué se trata esto? Bueno, en Argentina ni hablar, ¿no? En Argentina el déficit ambiental que tenemos de viviendas es enorme y se van a sumar 10 millones de personas más en las próximas 2 a 3 décadas. Por lo tanto, en generar algún tipo de solución duradera, sustentable. Cada vez que a una familia le damos una vivienda de ladrillo, le estamos dando también un problema desde el punto de vista de calefacción y enfriamiento. O sea que hay que encontrar soluciones de otro estilo. Esto es una losa, si quisieran, piénsenlo desde un punto de vista, es como una losa a base de rastrojo, tiene un espesor de unos 6 centímetros, un ancho de 1,20 metros y hasta 3 metros de longitud. Se fabrica por un proceso de extrusión a 220 grados centígrados. Como decía, arroz o trigo, sirve para techos, cielos rasos y paredes, es autoportante, puede servir luego para la construcción de viviendas, escuelas, estadios, plantas industriales. El techo algunos techos de los estadios del Abierto de Australia están hechos con rastrojo de trigo. Esto es rastrojo de trigo, este auditorio, y algunos aeropuertos también los utilizan, porque tiene unas propiedades muy interesantes que son la transmisión de la temperatura, o sea, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico. Esto que ven acá, miren qué lindo, esos son los paneles de trigo. Ese techo ahí que se ve con esos rectángulos son los paneles de trigo. Y como les decía, tiene un gran... Los paneles son 10 veces... Ups, ahí que hice, se ve que quedó algo... Bueno, la parte ambiental, el área ambiental es 88 menos de energía embebida, fijan dióxido de carbono, y si una planta de 750.000 metros cuadrados que consumirá 15.000 toneladas de rastrojo de trigo o arroz, va a permitir, reemplazando algunos de los materiales que se utilizan hoy, generar un ahorro de 37.000 toneladas de dióxido de carbono en el año. La maravilla de esto es que el único compuesto que sirve como adherente es la propia lignina del rastrojo, no se le agrega otra cosa más. Si tengo 2 minutos, pero no sé si está acá, no sé, acá están los videitos. A ver si funcionan. This is a Dura panel. It looks pretty simple, but it's actually pretty clever. We developed it with the help of the CSIRO. It's a fully certified wall and ceiling panel that insulates against sound and heat. It's stronger, safer, cheaper,
and more environmentally friendly than plasterboard because it's made entirely out of straw. For all that though, it's still pretty boring. So, to make it more interesting, we thought we'd set it on fire. Which turns out to be the one thing it's terrible at. Ignífugo, no se quema porque no tiene oxígeno. Durapan, awesome at everything except catching fire. Y abuso un cachito del tiempo, pero para que vean la facilidad de construcción y de qué se trata. Esto es techo de un auditorio, de un centro comercial. Esto es rastrojo de trigo. Eso es rastrojo de trigo. Hacen, arman 100 metros cuadrados en el piso y después los elevan. Fíjense la facilidad que tienen de trabajo de los operarios cuando están en el techo, cómo caminan por encima del techo, ¿verdad? Son transitables. De nuevo, el que conoce algo de construcción, una de las primeras cosas que se maravilla es que la gente camina por arriba. Fíjese la seguridad para construcción, la velocidad que tiene. Bueno, y con esto creo que está resumido lo que quería mostrarles. Son 10 veces más. Solo un datito, si tomamos un costo más o menos de recolección, o sea, cosecha, recolección, acondicionamiento, es $1 por cada kilo de rastrojo. En el panel solo ya se puede agregar a valor de $8 ese kilo de rastrojo, ni hablar cuando ya se pone en la construcción, ¿verdad? Entonces es una manera muy interesante de generar un negocio rentable respecto de todo esto. Bueno, gracias. Cualquier cosa después charlamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presid. Creo que los 6 minutos es teórico, ¿no? Lo que me queda, ¿no? Porque si no, en 6 minutos es muy breve, ¿no? Bueno, gracias. Este caso lo presentamos hace 3 años, en agosto del 19, pero al medio, bueno, ocurrió la pandemia y está ocurriendo, ¿no? La guerra de Rusia a Ucrania, por lo tanto, es un caso que en 3 años está renovado, diríamos. Vamos a presentar el caso Acabío. Bueno, este es el caso, aquí ustedes están viendo sintéticamente lo que es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Es una cooperativa que reúne a 130 cooperativas de Argentina, 50 centros de desarrollo propio, donde ACA está presente, y en la base siempre los 50.000 productores agropecuarios. Y bueno, forman parte del grupo de ACA la segunda, Avalian, Cobaeco y la Fundación Nodos, destinada a la capacitación de nuestra gente. Es lo mismo el formato de Acabío. Acabío es una cooperativa, la planta industrial de bioetanol, ubicada en Villa María, es una cooperativa formada por ACA y 60 cooperativas, pero los dueños de Acabío en definitiva son 20.000 productores que en buena parte, básicamente los productores de Córdoba, nos proveen maíz para la industrialización y desde la planta de Acabío se obtienen solamente 5 productos. El más importante es el bioetanol de maíz, se obtiene aceite, también los granos destilados en sus 2 versiones, húmeda y seca, y también se recupera el dióxido de carbono.
Esto es una vista de Acabío, donde ahí pueden ver, se escucha bien al fondo, ¿cierto? Gracias. Donde ahí ustedes ven Acabío, una foto aérea, básicamente está la destilería, y acá le decía por qué ha variado Acabío, ¿no?, en los últimos 3 años, porque prácticamente, bueno, hemos duplicado parte de la planta de Acabío, la isla de destilación, como ustedes las ven, está duplicada desde hace ya, está funcionando desde abril de este año, hemos crecido un 70% en la capacidad de procesamiento de maíz, por lo tanto es lo que ha cambiado en los últimos tiempos. Y acá los grandes números de Acabío, ¿cierto? Es una planta que tiene una capacidad de molienda de 725.000 toneladas de maíz por año. Anteriormente la ampliación eran 425.000 toneladas de maíz por año y cogenera su propia energía eléctrica a través de una turbina que nos provee 7 megawatt hora prácticamente para todo el consumo eléctrico de la planta. La capacidad de producción, 290.000 metros cúbicos de bioetanol por año, granos destilados en sus 2 versiones, seco, lo que se conoce como DDGS, y la burlanda, y se recupera CO2, dióxido de carbono, unas 33.000 toneladas año, y también unas 5.000 toneladas de aceite para distintos usos. Como siempre decimos, de este grano mágico de maíz, ahí tienen los productos esenciales que se obtienen de esta planta industrial. ¿Y qué hacemos con ese bioetanol? En primer lugar, tenemos que abastecer el corte de las naftas de Argentina. La Secretaría de Energía de la Nación nos sigue asignando un cupo mensual y entregamos etanol para las petroleras de Argentina. Y en síntesis, hoy el etanol que sale de esta planta de Villa María está abasteciendo 2,5 puntos, diríamos, de los combustibles totales, porque hoy las naftas se cortan con 12 puntos de bioetanol, ¿cierto? Y en el caso de Acabío está abasteciendo aproximadamente cerca de entre el 20 y el 25% de todo el bioetanol de Argentina. Por lo tanto, 1 cada 40 autonasteros todo el año, los 365 días del año, funcionan con combustibles de esta planta industrial de Villa María. Con la capacidad ampliada se abastece en ese sobrante de bioetanol a industrias que utilizan el etanol para transformarlo para uso sanitizante, para etanol en gel, etc. Y otra parte del etanol se exporta a Europa como etanol sustentable, también algo a países limítrofes, pero la mayor exportación se hace a la Unión Europea. Bueno, y el aceite de maíz, lo poco que se saca, unas 5.000 toneladas año para usos industriales, ¿cierto? Pinturas, algo para biodiesel, etc. Solamente del almidón de maíz se obtiene el bioetanol. El resto del grano del maíz, los minerales, las proteínas, diríamos, el componente graso se transforman en los granos destilados y hoy se están alimentando por día unos 400.000 animales de Argentina, entre aproximadamente unos 100 tambos, unos 60 feedlot, y se le provee DDGS a 16 plantas de alimentos balanceados para que apliquen esa burlanda seca en las formulaciones. El dióxido de carbono, tenemos un joint venture con una empresa de Villa María que venía produciendo gas carbónico, Chantore se llama la empresa, gas carbónico, que hacía el dióxido de carbono a partir de gas natural. Ahora el dióxido de carbono es gas del maíz. A la salida de los fermentadores, antes se venteaba ese gas carbónico, ahora se lo recupera y bueno, en una instalación que montó Chantore, lo purifica y en un 60% lo destina a industrias que hacen bebidas gasificadas en toda Argentina. Una parte también va a la industria metalmecánica y otra parte a industrias mineras, básicamente para el carbonato de litio, ¿no? Y algunos usos menores
como matafuego, etc. O sea que el dióxido de carbono que antes se venteaba ahora tiene diversos usos industriales. Tenemos una política de sustentabilidad desde Aca Bio. Se concibió la planta con 0 efluentes del proceso industrial. Aca Bio no genera efluentes del proceso, solamente de los periféricos, y esa agua se conduce por, diríamos, por cañerías y sirven para riego, para regar, diríamos, campos vecinos que tiene ahí la propia Asociación de Cooperativas Argentinas. Bueno, esas son las normativas que estamos hoy certificando. Básicamente la más importante es la ISCC, que nos permite exportar bioetanol a Europa. Desde hace varios años medimos las emisiones GEI de Aca Bio. Acá solamente mostramos los últimos 4 años y el promedio de los últimos 4 años versus el estándar de la nafta argentina. El bioetanol de Aca Bio ahorra un 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al estándar de la nafta de Argentina. Y bueno, y cuando vamos a hacer la misma comparación con la huella de carbono de todo el ciclo de la nafta de Europa, también el número nos da un 72% de ahorro de emisiones GEI. Y bueno, en esas proyecciones de este año 2022 que estamos transcurriendo, como la capacidad ampliada arrancó en abril, este año calculamos, en este año calendario, producir aproximadamente 260.000 metros cúbicos de bioetanol, 200.000 con destino al mercado interno entre etanol combustible y etanol para usos industriales, y unos 60.000 metros cúbicos exportarlo a la Unión Europea. Para hacer esos 60.000 metros cúbicos necesitamos tener 150.000 toneladas de maíz sustentable, que significa medir la huella de carbono desde que el productor siembra la semilla de maíz en el campo, tenerlo certificado en el campo del productor con la normativa 2BSBS, donde ahí se mide exactamente los insumos que el productor aplicó, ¿cierto? Fitosanitarios, fertilizantes, combustibles, con demostración de facturas, todas las labores. Bueno, medimos la huella de carbono en el campo, la huella de carbono del flete corto, la huella de carbono hasta una cooperativa o un acopio, diríamos las emisiones del transporte hasta la planta de Aca Bio, las emisiones que ocurren en el propio proceso industrial, el flete hasta el río Paraná, el transporte marítimo y el flete corto para llegar al punto de corte en Europa. Y en ese ciclo de vida del etanol también demostramos un ahorro de gases de efecto invernadero del 72%, con lo cual, superando ese 70%, podemos ingresar con el bioetanol a la Unión Europea. Esto, 3 años atrás no lo podíamos decir, es la evolución que tuvo Aca Bio. Hoy Argentina exporta etanol a Europa, tenemos una escala competitiva, la curva de aprendizaje se hizo, por lo tanto yo diría que hoy el etanol de maíz es competitivo ya a nivel global, por lo tanto podemos exportar a un exigente mercado como lo es Europa. En ese círculo ustedes ven que desde que el productor entonces plantó la semilla hasta que el etanol llegó a Europa, se miden todas las emisiones y se lo compara con las emisiones de la nafta según estándares europeos, todo certificado con la normativa alemana, la ISCC. El productor recibe por maíz sustentable un plus y tenemos el desafío para el año 2022/23 hacer toda esta trazabilidad en la plataforma digital de ACA, que se llama ACA Mi Campo, donde vamos a tener todos los lotes, diríamos, de maíz sustentable con las respectivas facturas en esta plataforma para certificar con esa normativa que le mencioné recién. Y para cerrar el caso, hoy Argentina corta las naftas con 12 puntos de etanol, 6 puntos teóricamente son etanol de caña, 6 puntos son etanol de maíz. En los hechos hoy es más etanol de maíz, 7 de maíz, 5 de caña, promedio anual, y creo que Argentina debería ir para una mejor matriz energética
al modelo de Brasil. Debería ir al E27/E27, cortar las naftas con 27% de etanol anhidro o ir directamente al etanol 100, alcohol 100%, para lo cual se requiere homologar los motores flex que se producen en Argentina. Argentina produce motores flex. Y si Argentina diera un salto de 15 puntos porcentuales en el corte de las naftas, bueno, se necesitarían en Argentina nuevas 10 plantas industriales en diversas provincias, siempre maíz alejado de los puertos, plantas de una escala de 150.000 metros cúbicos, y eso significaría industrializar unas 3.750.000 toneladas de maíz adicionales al 1.800.000 toneladas que hoy se destinan a etanol. Sobra maíz grano en Argentina, se exporta mucho maíz grano, tenemos que ir a este camino de agregado de valor. Y para cerrar, estamos convencidos, hubo un evento muy importante en Buenos Aires la semana pasada, organizado por Brasil, Ethanol Thanks, se llamó la jornada. Los biocombustibles, el bioetanol, el biodiesel, son parte de la solución global para enfrentar el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Tenemos 10 minutos, así que una pregunta para cada uno y después vamos a dar paso a la siguiente charla. Bueno, Víctor, ya que estamos con vos, una pregunta que hicieron es, ¿qué necesitamos como país para pasar a esto que acabas de decir, para pasar a un modelo como Brasil, a E27? Bueno, claramente, recién lo acabo de decir, Argentina tiene que seguir el modelo de Brasil. Hoy se habla mucho de electromovilidad, pero eso, un país como Argentina o Brasil no estamos preparados en infraestructura para, diríamos, el auto eléctrico como se está hoy concibiendo en Europa. Tenemos que ir a los autos flex. La semana pasada Toyota, por ejemplo, presentó el híbrido flex, que funciona con electricidad generada por el propio vehículo y al mismo tiempo, cuando no tiene electricidad, usa etanol en el tanque. Por lo tanto, el camino de Argentina es el camino de Brasil, ir a E27 gradualmente o ir también al E100 con los motores flex. Bueno, Córdoba con la ley provincial de biocombustibles nos marca el camino. ¿Qué se necesita? Un marco regulatorio, básicamente, un marco regulatorio que marque el camino, un consenso entre la industria del bioetanol, la industria también del biodiesel, porque también el biodiesel es otro de los biocombustibles centrales, las automotrices y el sector petrolero. Y el gobierno poniendo el marco regulatorio para la mejor matriz energética posible, que en este tema, sin duda, los biocombustibles son parte de la solución. Necesitamos una nueva ley que nos marque el camino de acá al 2030 para que nazcan nuevas plantas industriales en etanol. En biodiesel ya están las plantas industriales. Por lo tanto, nos hace falta un marco regulatorio y estabilidad fiscal, porque para hundir capitales, ese 1,5 millones de metros cúbicos de etanol son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, para hundir ese capital hace falta estabilidad fiscal y que no se cambien las reglas de juego. Seguridad jurídica. Bueno, muchas gracias. Una para Claudio. Claudio, ¿hay fábricas de placas con rastrojo en Argentina? No que yo conozca, en este momento no hay. No, esta tecnología. Se han importado algunas placas en el pasado de otro. No, que yo conozca no hay fábricas todavía funcionando. Estamos evaluando, o ya tenemos diseñada un proyecto en Tandil y estamos ahora avanzando con un proyecto para rastrojo de arroz en Corrientes. Y hacemos una última para Agustín. ¿Cuáles son los desafíos
en el desarrollo de los alimentos plant-based. Los desafíos que vemos es, y como decía medio al final de la presentación, es cómo lograr la adopción masiva de estos alimentos para capturar todo el impacto positivo. Y una adopción masiva la haces pasando o capturando a los veganos y los vegetarianos, que son los que, digamos, por una afinidad, si querés, más de estilo de vida o otras elecciones, ya están eligiendo esos productos. Es como hacemos que todos empecemos a consumir estos alimentos plant-based dentro de nuestra dieta. Y de vuelta, no para reemplazar a las proteínas animales, sino para complementarlas. Entonces el desafío pasa por replicar esa experiencia multisensorial que nos da la proteína animal para entregar una experiencia similar desde la textura, el sabor, la mordida, la apariencia, pero también mejorar los atributos de nutrición y de salud para tener realmente productos superadores. Y por último, el tema del costo, que en nuestro país o en nuestra región también es muy importante y que ahí también vemos que pasa parte de la oportunidad, la primera parte que quizás es la más importante de tener una buena producción y que tenga un impacto positivo, ya está lograda, es cómo agregamos valor en origen con cadenas de valor más cortas y eficientes para llegar a costos accesibles pues, en el mercado. Entonces, básicamente varios desafíos, pero estamos trabajando en eso. Buenísimo. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias. Hay mucha oportunidad tanto en biocombustibles como bioenmiendas, biomateriales y productos a base de proteínas vegetales. Así que cualquier otra consulta que quedaron algunas, ellos van a estar dando vueltas por acá, los pueden contactar. Muchas gracias.